¿Qué se necesita para falsificar el manto de Turing? En este video vamos a hablar sobre los requerimientos que un falsificador necesita para falsificar el manto de Turing, bajo la asunción de que ese falsificador vivió en el siglo XIV. Como veremos, estos requerimientos son o muy difíciles de cumplir o prácticamente imposibles. Un falsificador medieval para reproducir el manto de Turing tuvo que haber tenido conocimiento médico y de crucifixiones, debido a todos los análisis médicos que han validado los detalles de las heridas del manto. Por ejemplo, la presencia de rigor mortis, los patrones de flujo sanguíneo, la sangre con halos de albúmina sérica, el dedo pulgar doblado al romper el nervio mediático de la muñeca, el clavo pasado por la muñeca que sostiene un cuerpo colgado, entre otros detalles. También por qué va a pasar el clavo por las muñecas, cuando la mayoría parte de las imágenes medievales lo pasan por la palma de la mano. O sea, tuvo que haber tenido conocimiento de crucifixión. La sangre tuvo que haber sido verdadera o tuvo que haber tenido conocimientos de ciencia moderna sobre anillos de albúmina sérica, cromosoma X y Y, glóbulos rojos, como vemos en esta imagen, el DNA degradado. Es casi imposible creer, es imposible prácticamente reproducir todos estos detalles médicos a mano. Si fue un fraude, tuvo que haber sido a lo mínimo un cuerpo verdadero y crucificado. Y se imaginarán lo difícil que es una persona crucificar a alguien, y no solo crucificarlo, sino crear en el momento la imagen en el manto de Turing. Y se sabe que no hay técnica medieval conocida que pueda reproducir la imagen en el manto. Esto es bien difícil creer. El artista tuvo que tener también la capacidad de cuadrar la parte frontal con la trasera, porque quedan exactamente igual. Un ejemplo por el cual se usó sangre verdadera y no falsificada es los anillos de albúmina sérica, que son solamente vistos bajo fotografía de fluorescencia ultravioleta. Esto hubiera sido completamente desconocido para un falsificador. No tenían los instrumentos, ni el conocimiento, ni la clientela científica para poder analizar la evidencia falsificada. Estos halos se observan alrededor de las marcas de los azotes. Eran difíciles de ver a la luz normal y claramente visibles en fotos ultravioletas. Los anillos eran muy pequeños y habrían requerido un microscopio para poder verlos. Esto es una tarea gigantesca si se hace hoy en día, en tiempos modernos, y una tarea imposible en la época medieval. O sea, no hay duda que esto es un cuerpo verdadero. El falsificador no solo necesita sangre verdadera, sino conseguir a una persona correcta con el tipo de sangre AB, para coordinar con los milagros eucarísticos, Sudario Oviedo, etc. Y también, como veremos más adelante, tenía que tener esta persona las marcas de Viñón para coordinar con las imágenes del Pantocrátor, etc. Y también tener características semíticas como la nariz larga. Tuvo que haber crucificado a esta persona para poder pasar todos los análisis médicos modernos, de los cuales el falsificador no tenía conocimiento. Y no había clientela en la época medieval de esto, no había motivo para hacerlo. El clavo pasado por la muñeca se ha demostrado experimentalmente que dobla el dedo pulgar, lo que explica los 4 dedos en el manto. Y también se ha demostrado experimentalmente que sostiene el cuerpo. Si se pasa el clavo por la palma de la mano, se desgarra y no sostiene el cuerpo. Esto es detalle de crucifixión que el falsificador debía haber tenido, lo que refuerza la idea, la hipótesis de que realmente crucificaron a la persona. Y en adición a esto, también se encontró bilirrubina en el manto de Turing, que es un producto de la descomposición de los glóbulos rojos. Y esto es consistente con una persona que sufrió un trauma severo. Esto también refuerza que la persona que está en el manto de Turing realmente fue crucificada. Hay que considerar que era difícil usar sangre para pintar. Usar sangre verdadera habría requerido un agente anticoagulante para evitar que se coagule la sangre para poder pintar con ella. Es más concebible que simplemente el cuerpo crucificado fue puesto en el manto y toda la sangre se hirió simultáneamente. Sería necesario un suministro constante de coágulos frescos exudados de un humano traumáticamente herido para poder pintar las imágenes forensicamente correctas en el correcto registro no estéreo y finalmente pintar un anillo de contracción de suero sobre cada herida. La lógica sugiere que esto es algo que un falsificador antes del siglo actual no solo no sabría cómo hacerlo,
sino tampoco sabría que había que hacerlo. El manto de Turín cumple con las marcas de Viñón. ¿Qué son las marcas de Viñón? Son una serie de patrones que se encuentran en el arte de Jesús. La más antigua es el Cristo Pantocrátor del monasterio de Santa Catalina en el año 550. Básicamente, muchos de los Cristos Pantocrátor cumplen con estos patrones. Entonces, el falsificador no solo tuvo que haber, como ya sabemos, es un hombre verdadero, sangre verdadera, tuvo que haber conseguido una persona con el tipo de sangre AB, pero también que cumpla con estas características, estos patrones. Entonces, ¿qué es más fácil creer? Que una persona falsificador consiguió una persona crucificada, consiguió una persona y la crucificó de una manera terrible, la puso en el manto y rápidamente hizo una técnica que no se sabe rastros de evolución ni de instancia a través de la historia, y que también tenga estas coincidencias del rostro con el Cristo Pantocrátor, o que realmente el Cristo Pantocrátor fue dibujado porque se encontró el manto de Turín. La segunda alternativa es más concebible. El falsificador no solo tuvo que haber crucificado un cuerpo verdadero, sino que tuvo que haberlo hecho con los instrumentos romanos del siglo I. Por ejemplo, la flagelación tuvo que haber conseguido un flagelo romano original o hecho idéntico al original y flagelar a la persona con este instrumento, también hecho una lanza romana, y con esta lanza hacer la herida en el costado. También tuvo que haber pasado el clavo por el talón. Se ha encontrado arqueológicamente que una víctima de crucifixión del siglo I de los romanos tuvo el clavo pasado por el talón también, igual que en el manto de Turín. El falsificador también tuvo que reproducir el contenido del polen en el manto de Turín. El falsificador necesitaría tener un amplio conocimiento del polen y tener los medios para viajar por toda Europa, Tierra Santa, para poder recogerlo. Tenía que ser un botánico con vasto conocimiento de las especies de polen y su temporada para el caso del polen de Jerusalén. Tuvo que haber puesto polen de la misma manera que el polen se adhiere naturalmente, porque se adhirió al manto polen de Francia e Italia. A menos que haya puesto el polen de Italia prediciendo que en el futuro el manto iba a estar en Italia, porque en el siglo XIV, cuando se descubrió el manto por primera vez, estaba en Francia, pero no había llegado a Italia. Y el manto tiene polen de Italia, que se adhirió naturalmente. De la misma manera que se encuentra el polen de Italia, también está el polen de Jerusalén, Edesa y Turquía. Si la sábana santa es una falsificación, algunos de los polen observados hubieran mostrado rastros de pintura, pigmentos o colorantes para poder adherir el polen. ¿Cómo pudo identificar el polen si no tenía microscopio? ¿Para qué introducir el polen en el manto? Necesita conocimientos e instrumentos científicos del futuro para poder analizar el polen. Y de nuevo, ¿para qué poner polen si no había la clientela científica para analizar la evidencia falsificada? Estamos hablando de recoger polen de Jerusalén, de esa Turquía, y pegarlo de una manera correcta. Eso es mucho trabajo. Eso es mucho trabajo. ¿Y para qué hacerlo si nadie en la época medieval lo iba a analizar? La técnica usada por el artista debía ser capaz de generar una imagen con propiedades tridimensionales, algo que el artista no podía verificar en la época medieval. Un falsificador, si hizo el manto con propiedades tridimensionales, es imposible que fuera intencionalmente, porque la tecnología para extraer la información tridimensional llegó a lo mínimo unos 700 años más tarde, máximo 2000 años. La imagen negativa fue vista por primera vez en el siglo XIX a través de la fotografía, y se ve mucho mejor definida que la imagen positiva. El fotógrafo que tomó la foto se quedó impresionado cuando vio esto. Un artista por lo general quiere que lo mejor de su arte se pueda ver. En este caso estaría oculto por siglos. La imagen negativa contiene detalles anatómicos precisos, no fácilmente visibles en la imagen original del manto. Un falsificador necesitaba una precisión microscópica para poder pintar la imagen en el manto. Es imposible pintar de 1 a 3 fibrillas circunferencialmente. La imagen estaba presente en el manto circunferencialmente, solo en las 2 o 3 mejores fibrillas, demostrando ser un debido proceso de oxidación y deshidratación, o sea, desgaste molecular, donde las médulas no eran desgastadas sino las fibrillas. Por otra parte, el análisis de microdensitometría de Sturp reveló que las fibrillas eran todas del mismo color. La creación de este tipo de consistencia en el color requería una precisión microscópica.
A través del tiempo, millones de personas han sido enterradas en mantos de lino y ninguno de estos mantos tiene una imagen plasmada en él sin pigmento. El falsificador tuvo que haber sido una terrible persona de negocios, porque si tenías una técnica que podía tener una imagen exacta de una persona en la época medieval, se la pudo vender fácilmente a los reyes y a los nobles. Hubiéramos visto imágenes de ellos con esta misma técnica. Pero no hay ninguna instancia que se asemeje al manto de Turín en la historia antigua. No solo eso, sino que en la época moderna no se ha podido reproducir la imagen en el manto con técnicas antiguas. Si un falsificador hubiera hecho esta obra de arte de la pintura en el manto de Turín, que es anatómicamente perfecta, lo hubiera hecho con una técnica artística, entonces hubiéramos visto la evolución de esa técnica, tanto para atrás, cómo llegó a ese estado de perfección, como una evolución hacia el futuro, porque son 6 siglos de distancia para llegar a mejorarse. No vemos nada, ni una instancia, ni rastros de evolución. Entonces es imposible que una técnica salga de la nada para hacer una obra anatómicamente perfecta, sin pintura, que no se puede reproducir modernamente. Todo esto nos da a entender que esta imagen fue plasmada en el manto de una manera sobrenatural. Aquí una lista de referencias que se usaron para este video y los anteriores. Los que están marcados en letra oscura son los que son más importantes y los que le di más peso durante estos videos. Muchas gracias por escuchar. Que Dios los bendiga.